Hola barberos y futuros barberos, bienvenido a nuestro canal Vida de Barbero. Ok, continuaremos con esta segunda parte de este corte, pero si aún no has visto la primera parte, no te preocupes que al final de este video te pondré la primera parte para que vayas y lo veas. Así que el orden que veas estos videos no importa, lo que importa es que lo veas hasta el final, tanto este como el otro, para que así entiendas cómo se hace este corte. Así que ser barbero no es tan difícil y ganar mucho dinero a través de esto tampoco. Así que ánimos y vamos a seguir aprendiendo. Dicho esto, sigamos con el corte. El primer paso fue marcar con la número 0 y luego usaremos la trimmer como se ve en la imagen. Ok, ahora el siguiente paso es pasar la número 2 con la palanca de la máquina hacia abajo. Con esta guía limpiaremos todo el área donde vamos a hacer el degradado. Una vez limpiada el área, pasaremos el peine intermedio 1,5 con la palanca de la máquina hacia abajo y estaremos dando el efecto de cuchareo a la máquina. Y una vez que terminemos de pasarla con la palanca abajo, subiremos la palanca y la pasaremos de nuevo dándole efecto cuchareo a la máquina. Siguiente guía número 1 con la palanca de la máquina hacia abajo. Con esta guía no es para limpiar toda el área, así que observen bien la imagen para que vea hasta qué nivel paso yo la máquina y siempre dándole efecto de cuchareo a la misma. Are you listening? Damn. Yeah. Ok, aquí en cámara lenta subiremos la palanca de la máquina hasta la mitad. Ahora aquí de nuevo subiremos la palanca de la máquina hasta el tope y observen bien hasta qué nivel estoy yo pasando la máquina, siempre son unos milímetros más abajo. Ok, ahora pasaremos al siguiente paso, que es pasar la guía intermedio medio con la palanca de la máquina hacia abajo. Ok, como podrán ver, esta guía no la estamos pasando como la anterior. Esta la estaremos pasando un poco más abajo y siempre dándole efecto de cuchareo a la máquina. Y siempre tener un cepillito a la mano para ir limpiando. Y así vamos viendo mejor lo que estamos haciendo. Aquí pondré en cámara lenta de nuevo para que vean que subo la palanca de la máquina hasta la mitad y vean bien hasta qué nivel otra vez estoy pasando yo la máquina. Tienen que observar bien todo lo que yo hago. Si tienen que devolver el video, devuélvelo, no hay ningún problema, pero siempre ve bien todos los pasos que debes de hacer para poder hacer este tipo de degradado de arriba hacia abajo. Ok, de nuevo subiremos la palanca de la máquina completa y le vamos a ir dando mientras vamos limpiando. Ok, ahora vamos a degradar este pedazo. Quitaremos la guía y pasaremos la 0 con la palanca de la máquina hacia abajo.
Ok, aquí subiremos la palanca de la máquina hasta la mitad. Ahora subiremos la palanca de la máquina completa. Listo, ahora en este pedazo haremos lo mismo. Pasaremos la guía intermedio medio con la palanca de la máquina hacia abajo y dicha palanca de la máquina la vamos a ir graduando. Y una vez que terminemos con esta guía, la quitaremos y pasaremos la 0 con la palanca de la máquina hacia abajo. Y también vamos a ir graduando la palanca de la máquina para que esta línea que aún se ve se termine de degradar. Y futuros barberos o futuras barberas, si has llegado hasta este punto quiere decir que este video te está ayudando. Así que si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte para que no te pierdas nuestros próximos videos. Listo, dicho esto te dejo con las imágenes. Y así nos quedó el degradado en la parte de atrás. Oye, si no has visto la primera parte por aquí te la voy a dejar, así que anda a verla que también te ayudará mucho. Y si ya la viste no te preocupes, por aquí te voy a dejar más de nuestros videos y nos vemos en el siguiente.